La casa vieja de Lerma, el político que hizo desaparecer a sus enemigos y la mansión que nunca dejó de oír. Gritos. Elena vio la casa vieja de Lerma por primera vez desde la ventanilla de un autobús, una tarde gris en la carretera México-Toluca. El cielo estaba tan bajo que parecía aplastarse sobre los cerros y el frío húmedo del valle de Toluca se colaba por las rendijas del camión. Entre talleres, bodegas y anuncios de fraccionamientos nuevos, la mansión destacaba como un pedazo de otro tiempo. Barda de piedra alta, portón de hierro con picos, árboles enormes sobresaliendo por encima, ventanas tapiadas en la planta alta. El camión se detuvo unos segundos en el tráfico y Elena sintió algo extraño, como si la casa la mirara de regreso. Alcanzó a leer, medio borradas por el óxido, 3 letras en una placa torcida junto al portón. CAS. Luego, el autobús avanzó y la casona se perdió detrás de tráilers y espectaculares. Esa noche, en la redacción del pequeño periódico digital donde trabajaba en la Ciudad de México, el editor dejó caer sobre su escritorio un archivo de audio. «Llegó al correo de denuncias», dijo sin quitar los ojos de su pantalla. «Una señora que jura que en una casa de Lerma se oyen gritos en la madrugada y que ahí el licenciado hacía desaparecer gente en los 90. Échale una oída. Si da para nota, la sacamos. Si no, la enterramos». Elena conectó los audífonos. Durante casi un minuto solo se oyó ruido ambiente, un ventilador, una tele lejana. Luego una voz de mujer mayor, temblorosa pero firme. «Yo no quiero decir mi nombre, señorita, porque esos hombres todavía tienen gente en todos lados, pero esa casa no está sola. Yo trabajé de muchacha de limpieza ahí cuando el licenciado Eliseo era presidente municipal. Vi entrar gente que nunca salió. A los días salían sus fotos en la tele, desaparecidos. A nosotras nos decían que no vimos nada. Y ahora, aunque una cierre puertas y ventanas, en las madrugadas se escuchan gritos, como si los estuvieran arrancando de las paredes». Elena pausó el audio. Eliseo Valdivia, expresidente municipal de Lerma, luego diputado, luego subsecretario. Siempre sonriente en fotos viejas con gobernadores, empresarios, obispos. Desaparecido de los reflectores hacía casi una década, pero nunca realmente ausente de los pasillos del poder mexiquense. Volvió a darle play. «Nos hacían entrar por la puerta de atrás», seguía la mujer. «Nunca podíamos ver quién venía a las reuniones de la noche, pero sí sabíamos que algo malo pasaba abajo. Había un sótano. A veces se oían golpes, llantos. Una vez, una de las muchachas vio salir a un señor todo golpeado, custodiado por escoltas. Días después, su foto salió en la tele. Visto por última vez, en otro lugar. Mentira, ahí fue la última vez que lo vimos. El archivo terminaba de golpe. La mujer colgaba como si se hubiera arrepentido de seguir hablando. Elena se quitó los audífonos. Llevaba años escribiendo notas de baches, asaltos, protestas. Sabía reconocer cuando un rumor era solo chisme y cuando tocaba algo más hondo. La imagen de la casona de la carretera le regresó a la cabeza con una claridad incómoda. «¿Qué dices?», preguntó el editor desde su cubículo. «¿Hay carnita?». «Dame una semana», respondió Elena. «Quiero ir a Lerma». El editor la miró, dudando. «Mientras no me traigas un cuento de fantasmas, date», dijo. «Pero cuídate, esos nombres todavía pesan». Al día siguiente, Elena llegó a Lerma en un camión temprano. El cielo seguía nublado, el aire olía a tierra mojada y a humo de leña de las fondas que preparaban comida corrida. La calle de la mansión estaba entre talleres y tienditas. De cerca, la casa imponía más. Portón cerrado con una cadena nueva, barda grafiteada, jardín salvaje al otro lado, fuente seca en medio y, al fondo, la casona con grietas finas y molduras descascaradas. La placa oxidada dejaba ver, esta vez con claridad, el nombre completo: Casa Valdivia.
Mientras tomaba notas discretamente, una mujer de mandil, dueña de la tiendita de la esquina, la observaba. ¿La andan vendiendo?, preguntó acercándose. No, respondió Elena. Soy reportera. Me contaron historias sobre esta casa y quise verla. La mujer soltó un suspiro. Historias sobran, dijo. Lo que falta es quien las escuche. La invitó a pasar a la tiendita. El lugar olía a pan dulce y detergente. Entre anaqueles y un pequeño altar de la Virgen, la señora empezó a hablar en voz baja. Llevo aquí más de 30 años. Vi cuando la compró el licenciado Eliseo. Primero llegaron los guaruras, luego las camionetas negras. De día, fiestas, reuniones elegantes. De noche, camionetas sin placas, señores de traje, patrullas afuera pero no más cuidando. Después de esas madrugadas, a la semana en las noticias, tal dirigente, tal activista, tal periodista, desaparecido. Aquí sabíamos que la última vez que se les vio fue entrando a esa casa. ¿Y nadie dijo nada?, preguntó Elena. ¿A quién?, respondió la mujer. Cuando uno mencionaba el nombre del licenciado en el Ministerio Público, te miraban como si estuvieras insultando a un santo. Una vez, unos chavos pegaron carteles de un desaparecido en la barda. A la media hora llegó un señor, los arrancó y les dijo que si querían seguir vivos, mejor se fueran a pegar sus papeles a otra colonia. Desde entonces, nadie se atreve. La mujer bajó la voz aún más. De noche, a veces, se oyen gritos, añadió. No todas las noches. Algunas. Los perros se ponen como locos, pero no se acercan. Y los vagos que duermen en cualquier banqueta nunca se acuestan frente a esa casa cuando hay ruido, como si supieran. Elena anotó cada frase. Al salir de la tiendita, el frío le pareció más pesado. Esa noche, de vuelta en su cuarto en San Mateo Atenco, abrió la laptop y empezó a buscar. Encontró notas viejas sobre desaparecidos en la zona, colectivos de familiares que alguna vez señalaron propiedades privadas, donde se hacía trabajo sucio, registros públicos de la inmobiliaria que figuraba como dueña de la casa, creada meses antes de que Valdivia dejara la presidencia municipal, con la misma dirección fiscal que una empresa de seguridad. Al día siguiente, le planteó al editor un reportaje de fondo, no solo una nota rápida. «Te doy una semana», dijo él. «Necesitamos más voces, extrabajadoras, alguien del transporte, algo que nos saque de la zona del rumor. Y prométeme que no vas a brincar la barda como si esto fuera un canal de exploradores urbanos». Elena prometió solo la mitad de eso. Buscó contactos. Un reportero veterano le pasó el número de un exdelegado del transporte de carga, Ignacio Olvera, que había perdido a un compañero rumbo a la casa del licenciado. Lo llamó. Aceptó verla en la vieja terminal de autobuses de Toluca. En la terminal, entre puestos de tortas y anuncios descoloridos, Ignacio le contó sin rodeos. Mi amigo se llamaba Adalberto, pero todos le decíamos Beto, delegado sindical, chofer de tráiler. No era radical, solo quería mejoras básicas. Se reunió con gente del ayuntamiento varias veces. Un día dijo, «Me van a recibir en la casa del licenciado, vamos a arreglar esto como gente». Yo lo llevé. Una Suburban negra se lo llevó hasta la casa. A mí me dejaron en una gasolinera, por seguridad. 5 horas esperé. Volvió la Suburban, sin él. Me dijeron que todo estaba arreglado y que lo vería al día siguiente en la base. Nunca volvió. En la Procuraduría se rieron cuando mencioné la casa. A los días, hombres en otra Suburban me aconsejaron, muy amables, que dejara de preguntar si quería que mi familia siguiera bien. Ignacio apretó el vaso de café desechable. Años después, dijo, una extrabajadora de la casa me contó que vio a Beto bajar al sótano. Gritó hasta que ya no pudo. Yo solo quiero que, si un día esa historia se cuenta, no digan que nadie sabía. Le dio a Elena un papel con un número. Es de ella, Marta.
Si acepta hablar contigo, tendrás más de lo que nunca quisimos ver. Elena dudó, pero llamó. Marta accedió a verla en una parada polvorienta del kilómetro 42 junto a una capilla de lámina. Allí empezó la parte de la historia donde los rumores se convirtieron en escenas concretas. En la terracería detrás de la capilla, mientras caminaban lejos del ruido de la carretera, Marta habló sin mirarla directamente. «Me contrataron en el 97», dijo. «Casa del presidente municipal, buen sueldo, comida. Desde el primer día nos pusieron las reglas: entrar por la puerta de servicio, no mirar a los invitados a los ojos, no hacer preguntas. Si escucha algo, se queda sorda. Si ve algo, se queda ciega». Así nos lo dijeron. Contó cómo al principio todo eran fiestas discretas, reuniones con música baja. Poco a poco comenzaron las noches de camionetas sin placas, hombres serios, patrullas afuera. Tras esas noches, explicó, a la semana salían noticias de desaparecidos. Uno empieza a atar cabos. Habló del sótano. Había una puerta detrás de la cocina, junto a la alacena. Solo los de seguridad tenían llave. Nosotras fingíamos que no existía, pero había otra entrada, afuera, debajo de la fuente del jardín. Una tapa de metal en el fondo. Una vez se inundó y nos mandaron a sacar agua. Marta se detuvo un momento, respirando hondo. «Ahí vi lo que había abajo», dijo. «Un cuarto grande, sin ventanas. Argollas con cadenas en las paredes, una mesa metálica con manchas que no salían ni con cloro, máquinas que hacían un ruido feo cuando las encendían, y un hombre amarrado a una silla, la cara hinchada. Mientras subía con la cubeta, alzó tantito la cabeza y susurró: «Ayuda». Yo seguí subiendo. Tenía hijas y mucho miedo. Elena tragó saliva. «Ignacio me contó de su amigo Beto», dijo. «Que usted lo vio bajar». Marta asintió. «Una noche llegó un hombre golpeado a la entrada de servicio», recordó. «Discutía con un guarura. Yo vine a negociar, no a dejar que me secuestren». El guarda respondió: «Ya estás aquí, ya no hay vuelta atrás». Lo empujaron hacia la puerta del sótano. Lo reconocí por un volante. Era el delegado de los choferes. Esa noche los gritos duraron horas. Le exigían nombres de los que estaban con él. Luego silencio. Al subir, los de seguridad traían la ropa manchada y el licenciado se veía muy tranquilo, como si acabara de firmar un contrato. Dijo que eso no pasaría de una nota perdida en la sección policíaca. Y así fue. Marta contó también de Leti, una compañera de limpieza que un día no llegó a casa. «Su mamá vino a preguntar», dijo. «Le dijeron que se había ido con un novio». Mentira. Yo la escuché gritando esa noche desde abajo. Ahí supe que para ellos todos éramos desechables. Renuncié al día siguiente. Me amenazaron con cobrarme una indemnización que no tenía, pero preferí deber dinero a seguir abriendo puertas para encerrar gente. Elena le preguntó si la casa seguía activa. «Ya no como antes», respondió Marta, «pero no está muerta. He visto entrar camionetas con cajas, hombres jóvenes, apellidos viejos, los hijos y sobrinos del licenciado, y de noche a veces sigue saliendo el ruido. No sé si sean gritos nuevos o los de antes, pegados en las paredes». Antes de despedirse, Marta sacó una llave pequeña, oxidada. «Es de la puerta de la alacena, junto al acceso al sótano», dijo. «Se quedó en mi mandil, nunca la devolví. No sé si aún sirva, pero las casas guardan cosas que uno ya no se acuerda». Elena la guardó como quien guarda una prueba y una responsabilidad. De vuelta en la ciudad, reunió a su amiga Luisa, activista de derechos humanos, y a Adrián, fotógrafo. Les mostró notas, testimonios, registros de la inmobiliaria, la llave. «Necesitamos ver qué hay dentro», dijo. «No basta con voces. Hay que bajar al sótano». Luisa aceptó con el ceño fruncido.
De día no nos van a dejar entrar, dijo. De noche es una locura, pero si vamos, debe ser rápido. Dos bajan, una se queda afuera con el coche listo y gente avisada. Primero intentaron un acceso legal. Volvieron a la casa una mañana con chalecos de organización, carpetas y cara de proyecto de memoria histórica. El guardia, con chaleco de empresa privada, los miró con desconfianza. «Esta es propiedad privada», dijo. «No hay nada que ver. No se puede pasar». Luisa insistió con discurso de derechos humanos. «Nada». Elena alcanzó a leer el logo de la empresa en el chaleco y lo nombró. El hombre se puso tenso. «No sé de qué habla», cortó. «Retírense, o llamo a la patrulla». Se fueron fingiendo rendición, pero Adrián se las arregló para tomar fotos del portón, del logo, del jardín y de la fuente seca con el ángel sin cabeza. Esa misma tarde, tras publicar una primera nota suave sobre la mansión de Lerma, donde los vecinos oyen gritos, Elena recibió un correo sin texto, solo una foto donde se veía a ella, Luisa y Adrián frente a la casa, tomada desde adentro. Alguien los estaba observando. Las llamadas anónimas comenzaron. Voces distorsionadas diciéndole que no removiera lo enterrado, que era joven y que no le convenía. El miedo era real, pero también la sensación de estar tocando un nervio vivo. Una noche, reunidos los tres en el departamento de Luisa, fijaron fecha. Entrarían un miércoles a las 3 de la mañana, cuando, según Marta, menos movimiento había. Elena y Adrián bajarían. Luisa se quedaría afuera, con el coche encendido y una lista de números lista por si algo salía mal. El frío de Lerma, a esa hora, era un cuchillo. Saltaron la barda por un tramo donde las piedras estaban flojas. El jardín era una masa oscura de árboles y pasto alto. La fuente seca emergía en medio como un pequeño cráter, con la figura decapitada del ángel mirando al cielo. Dentro del cuenco de piedra, Elena apartó hojas y tierra hasta encontrar la tapa metálica. El candado oxidado cedió con la llave de Marta, con un chasquido que retumbó en su pecho. Al levantar la tapa, un olor a humedad encerrada y metal les golpeó el rostro. Bajaron por la escalera de caracol, apoyando una mano en la pared viscosa. El sonido del exterior se fue apagando hasta quedar solo su respiración y el eco de sus pasos. La puerta del sótano estaba entreabierta. La empujaron. La luz de las linternas reveló el cuarto. Argollas con cadenas en las paredes, la mesa metálica arrinconada, manchas en el piso, un par de sillas de plástico nuevas junto a una caja de cartón con el logo de la empresa de seguridad. Nada de cuerpos, todo de contexto. Adrián tomó fotos rápido, con la cámara en silencio, detalles de las cadenas, del óxido, de las manchas, de la caja moderna en medio del escenario antiguo. Elena abrió la caja. Encontró contratos recientes entre la empresa y el gobierno estatal para servicios de seguridad y logística. La misma razón social que la inmobiliaria dueña de la casa. El presente enlazado al pasado. En un archivero metálico encontraron expedientes viejos. Uno de los folders decía Reunión 17, agosto 1999. Dentro, listas mecanografiadas, iniciales, notas a mano, objetivo no cooperó, riesgo mitigado. En una hoja una foto en blanco y negro de un hombre joven, con bigote y mirada seria. Debajo, en pluma, Beto O. Elena sintió que todo el aire del sótano se concentraba en esa imagen. Guardó la foto en una funda transparente. Arriba de pronto, un golpe, una puerta. Luego pasos. Se miraron. No había tiempo. Subieron la escalera casi sin respirar. El jardín seguía oscuro, pero una luz amarilla se había encendido en una ventana de la planta baja. Se arrastraron entre los arbustos hasta la barda, treparon con manos raspadas y cayeron del lado de la calle. El ladrido lejano de un perro los acompañó mientras corrían hacia el coche. Luisa arrancó sin preguntar.
Ya en la carretera, Elena envió la foto de Beto a Ignacio. Pasaron unos minutos. Luego llegó su audio. «Es él», decía con la voz quebrándose. «Es Beto. Esa foto se la tomaron para la licencia. Que esté en esa casa quiere decir que alguien guardó un registro de lo que le hicieron. No era un rumor. Nunca lo fue». Ahora ya no tenían solo testimonios y rumores. Tenían el sótano de la Casa Valdivia convertido en documento. El reportaje se armó como un rompecabezas oscuro. La organización de Luisa y un medio grande de la ciudad se sumaron. Revisaron cada palabra con abogados, cruzaron fechas, anonimizaron a quienes corrían más peligro, pero mantuvieron lo esencial: la voz de Marta, la de Ignacio, la de los vecinos, la foto de Beto, la caja de la empresa de seguridad, los contratos con el gobierno. El especial se publicó un lunes temprano, en varias plataformas a la vez. Titular: El sótano del poder. Así funcionó la casa donde un político de Lerma borró a sus enemigos. Subtítulo: Testimonios de ex trabajadoras, familiares y documentos internos revelan cómo la mansión de Eliseo Valdivia fue usada como centro clandestino de detención en los años 90 y cómo la red que la protegía sigue recibiendo contratos públicos. Las primeras horas fueron un torbellino. Unos aplaudían el valor de publicar, otros acusaban montaje, decían que era guerra sucia contra viejos apellidos. Pero, entre los comentarios, llegaron mensajes que a Elena le pesaron más que cualquier insulto. Madres que reconocieron iniciales en las listas, ex policías que admitían haber estado afuera haciendo guardia, vecinos que por fin se atrevían a escribir. Yo también escuché los gritos. El gobierno estatal se vio obligado a reaccionar. Anunció el aseguramiento de la propiedad y una investigación. Peritos entraron, hicieron levantamientos, salieron con cajas. En conferencia de prensa el vocero dijo: «No se han encontrado restos humanos hasta el momento, pero sí indicios de que el lugar habría sido usado para actividades ilícitas en décadas pasadas». Por primera vez, alguien del Estado admitía, aunque fuera en lenguaje tibio, que la casa no era solo una leyenda. Un diputado joven propuso en el Congreso la expropiación de la mansión para convertirla en sitio de memoria. Muchos se burlaron, otros ignoraron, pero la propuesta quedó registrada. Mientras tanto, Elena ajustó su rutina: cambiar de rutas, avisar siempre a dónde iba, no caminar sola de noche. Las llamadas anónimas se intensificaron, mezclando amenazas con intentos de soborno. Su editor recibió visitas amables, sugiriendo que bajaran el tono. Pero también, por primera vez en años, el periódico se vio al centro de una conversación nacional que no tenía que ver con un escándalo pasajero, sino con una herida vieja. Meses después, el gobierno anunció la expropiación de la Casa Valdivia para convertirla oficialmente en centro de memoria y derechos humanos. La ironía no se le escapó a nadie. El mismo aparato que la había protegido ahora pretendía resignificarla. La remodelación fue lenta, llena de retrasos y recortes de presupuesto. Un año más tarde, el centro abrió de manera parcial. Algunas salas con testimonios impresos, fotografías, recortes de periódicos, un pequeño auditorio. El sótano, según los letreros, estaba sellado por motivos estructurales. El día de la inauguración, Elena fue, no como reportera acreditada, sino como alguien que necesitaba ver qué habían hecho con el lugar. En las paredes de una sala vio frases de testimonios anónimos. Entre ellos, reconoció uno: «Pesa saber que una limpiaba pisos donde otros limpiaban sangre». Debajo la atribución: «ex trabajadora de limpieza». Se detuvo ahí un momento. En otro panel, la foto de Beto, ampliada. Debajo, un texto sencillo: «Adalberto Beto, O, delegado sindical».
Desaparecido en 1999. Caso sin sentencia. Ignacio estaba frente a la imagen, gorra en mano. Nunca pensé verlo así, dijo cuando la vio acercarse. Siempre lo imaginé en un archivero. Tal vez ni eso. No es justicia. Pero al menos aquí no pueden fingir que no existió. Bajaron juntos hacia la zona donde estaba la entrada al sótano interior. Una reja metálica bloqueaba la escalera. Un letrero oficial advertía del riesgo. Desde ahí se sentía el aire más frío, como si subiera desde el concreto. Elena sacó de su bolsa un sobre grueso. Dentro había copias impresas de las fotos del sótano, de los expedientes, de la lista de Reunión 17, del croquis que Marta le había hecho, de fragmentos de los testimonios. Buscó una grieta en el muro, cerca del piso. La encontró. Abrió un poco el yeso con los dedos, metió el sobre y lo empujó hasta que desapareció en la pared. Ignacio la observaba en silencio. Marta me pidió que no dejara que esto se quedara solo en una computadora, dijo Elena. Si un día tiran esto o lo vuelven a pintar, alguien, en algún futuro, va a encontrar ese sobre y no va a poder decir que nadie sabía. En la salida Marta los esperaba envuelta en un rebozo. No había querido entrar a la casa. No me gusta el aire ahí dentro, había dicho. Me hace doler el cuerpo, pero aceptó acercarse al portón nuevo, donde una placa brillante decía que el lugar era ahora un espacio para la memoria y la no repetición. Miró la fachada largo rato. En aquellos años, dijo al fin, cuando terminaba de trapear, me decían que si hacía bien mi trabajo no debía quedar ni rastro de lo que pasaba, que el piso tenía que brillar como si no hubiera corrido nada. Ahora, por primera vez, siento que mi trabajo es al revés, que no se borre nada. Elena guardó esas palabras como el verdadero final de su reportaje, aunque nunca las escribió tal cual. Al anochecer, tomó de nuevo el autobús México-Toluca. Desde la ventana vio alejarse la silueta de la mansión, ahora con lámparas nuevas y gente entrando para las actividades del centro. La barda seguía siendo la misma, los árboles también, el frío igual. Durante unos segundos le pareció oír, mezclado con el motor del camión, un murmullo de voces. No gritos de horror, sino un murmullo terco de nombres pronunciados, de historias contadas y recontadas. No supo si venía de la casa, de su memoria o de las páginas donde había escrito todo. No importaba. Lo importante era que, gracias a quienes se atrevieron a hablar, la casa vieja de Lerma ya no era solo el lugar donde un político hizo desaparecer a sus enemigos. También era el lugar donde, muchos años después, gente común decidió dejar de limpiar sangre en silencio y empezar a dejar huellas. Se recargó en el vidrio frío. Sabía que otras casas, otros sótanos y otros nombres llegarían a su libreta. Pero también sabía que, desde aquella noche, los gritos de la casa Valdivia ya no estaban atrapados allá abajo. Ahora vivían arriba, incomodando, acusando, recordando. Y mientras siguieran resonando, aunque fuera como un murmullo lejano, sería más difícil que alguien volviera a decir, con la tranquilidad del licenciado, que todo eso no pasaría de una nota perdida en la sección policíaca. Elena pasó los días siguientes en una especie de doble vida. Por un lado, seguía cumpliendo con las notas rápidas que el editor le pedía. Accidentes en la carretera, protestas fugaces, boletines reciclados de la fiscalía. Por el otro, en cada hueco libre, volvía a leer sus apuntes sobre la casa Valdivia, los nombres que había encontrado en las notas viejas y las frases que se le habían quedado clavadas, como aquella de la tiendita. Los que se meten donde no los llaman, terminan en las noticias, si bien les va. En el pequeño departamento que compartía con su madre, las noches se llenaron de recortes impresos, mapas y pestañas abiertas. No era un gran equipo de investigación, era ella.
una laptop vieja y una taza de café que se recalentaba una y otra vez, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que lo que escribía podía tocar algo más que la superficie. Buscó en hemerotecas digitales. Encontró patrones. Entre finales de los 90 y principios de los 2000, varias personas ligadas a conflictos con el ayuntamiento de Lerma habían desaparecido después de reuniones privadas. Líderes transportistas, activistas contra obras, un periodista local que investigaba desvíos. En ningún caso se mencionaba directamente a Eliseo Valdivia, pero siempre aparecía una frase vaga. Última vez visto saliendo de una reunión con autoridades municipales. En otra ventana, revisó los registros de la inmobiliaria que poseía oficialmente la mansión. La misma dirección fiscal que una empresa de seguridad privada fundada años después. Y, al buscar esa empresa, encontró algo más, contratos recientes con dependencias del gobierno estatal para resguardo de instalaciones estratégicas. La red, pensó, no se había roto, solo había cambiado de forma. Una tarde, mientras el editor discutía con alguien por teléfono sobre banners de publicidad, Elena se acercó a su cubículo con un montón de hojas en la mano. «Necesito que esto no se quede en una nota de color», dijo sin rodeos. «Hay una empresa de seguridad ligada a la casa. Hay contratos con el gobierno. Hay testimonios de que la usaban como lugar de tortura y desaparición. Y hay un sótano. Si nos quedamos en la casa embrujada de Lerma, les hacemos el trabajo». El editor se quitó los audífonos y la miró. «Por eso te di la semana», respondió. «Pero tenemos que ir paso a paso. Ya tenemos la llamada anónima y a la señora de la tiendita. Falta alguien de adentro y alguien vinculado a las víctimas. Ya hablaste con Ignacio. Te falta la ex trabajadora. Cuando tengas eso, estamos en otro nivel». Elena asintió. «Mañana veo a Marta», dijo. «Si se echa para atrás, tendremos que publicar con lo que hay. Si habla, la historia se vuelve más pesada». El editor suspiró. «Y más peligrosa», agregó. «Pero si ya estás metida, más vale hacerlo bien. Solo una condición. No me escondas los riesgos. Si recibes amenazas, si te siguen, me lo dices. No quiero enterarme por otra nota». Al día siguiente, después del encuentro en el kilómetro 42, Elena volvió al periódico con la libreta llena de frases de Marta y la llave en el bolsillo. Se sentó frente a la pantalla vacía del procesador de texto y por primera vez sintió miedo de lo que iba a escribir. No miedo de equivocarse en un dato. Miedo de tener razón. Empezó a teclear. En la introducción no habló de fantasmas ni de maldiciones. Habló de una casa usada como espacio privado de un político poderoso en los 90, de desapariciones en la región, de una red de empresas que seguían recibiendo contratos. Luego, intercaló la voz de la tiendita con la de Ignacio y, finalmente, la de Marta. Las reglas, el sótano, la fuente, el hombre que dijo «ayuda», la noche de Beto, la desaparición de Leti. El texto era largo, pero fluía. Cuando terminó el primer borrador, casi de madrugada, lo releyó y notó que todavía faltaba algo. El presente. Todo estaba contado hacia atrás. Faltaba el momento en que alguien bajara al lugar que tantos habían descrito. Cerró los ojos un instante, los dedos sobre el teclado. Sabía lo que tenía que escribir después. No era una decisión profesional solamente, era personal. Esa noche, antes de dormir, le mostró el avance a su madre en el celular. No todo, pero sí fragmentos. «Tú siempre quisiste que contara historias de verdad», le dijo, medio en broma. Su madre leyó en silencio unos minutos. Cuando levantó la vista, tenía la expresión tensa. «Yo quería historias que ayudaran», dijo, «pero también quiero que vuelvas a casa entera. Si te vas a meter a esos lugares, no te vayas sola. Y acuérdate,
Los muertos no hacen daño. Los vivos, sí. Elena se quedó pensando en eso mientras el autobús nocturno la llevaba de nuevo hacia la ciudad al día siguiente, para reunirse con Luisa y Adrián. Desde la carretera, la casa Valdivia se recortaba en la penumbra como una sombra familiar. Esa noche no vio luces en las ventanas, pero sintió, con una certeza incómoda, que alguien o algo estaba al tanto de cada paso que ella daba alrededor de esa historia. En el departamento de Luisa, extendieron sobre la mesa todo lo que tenían: nombres, fechas, mapas, fotos de la fachada, descripción del sótano, la llave pequeña. «Lo que falta es obvio», dijo Adrián. «Bajar». Luisa frunció el ceño. «No somos policías ni ministerio público», respondió. «Si entramos sin permiso, ellos van a usar eso para descalificar todo. Se metieron clandestinamente, plantaron pruebas. Ya los estoy escuchando». «Si no entramos», dijo Elena, «la casa sigue siendo rumores y testimonios. Lo que hay abajo es la materialidad, cadenas, manchas, expedientes, lo que sea. Necesitamos ojos ahí. Si no hay cuerpos, igual habla. Y si sí los hay, peor, pero más verdad». Hubo un silencio largo. Luisa, que solía ser la más prudente, fue la que rompió el dilema. «Entramos», dijo, «pero no como locos, con protocolo. Avisamos por adelantado a gente de confianza, programamos mensajes. Dejamos claro que no se trata de jugar a exploradores, sino de documentar un posible sitio de detención clandestina, y entramos cuando menos probabilidad haya de toparnos con alguien armado». Marcó en un calendario imaginario el día y la hora. Miércoles, 3 de la mañana. Elena sintió un nudo en el estómago, como si con esa frase hubieran corrido un cerrojo invisible que separaba la investigación de escritorio de algo más físico, más irreversible. Esa noche soñó con la fuente seca y una tapa de metal que no terminaba de abrir. Al despertar, supo que ya no había vuelta atrás. El miércoles elegido, Lerma parecía un lugar distinto, suspendido en una hora que no pertenecía a nadie. A las 3 de la mañana el frío mordía más que en cualquier tarde, y una neblina espesa envolvía las calles como si quisiera borrar los contornos de todo. Las luces naranjas de las pocas farolas encendidas se perdían en el vapor blanco antes de llegar al suelo. Luisa estacionó el coche 2 cuadras atrás de la casa Valdivia, detrás de un camión oxidado que llevaba tanto tiempo ahí que ya formaba parte del paisaje. Apagó las luces, dejó solo las de posición y miró a Elena y a Adrián. 20 minutos, dijo. Si en 20 minutos no regresan, empiezo a marcar a todos y a tocar el claxon hasta que despierten a medio municipio. No me importa si arruinamos lo que vayan a encontrar. Elena asintió. Llevaba una chamarra gruesa, guantes, la mochila con linternas, mascarillas, la carpeta vacía donde pensaba guardar lo que encontrara y la llave pequeña que Marta le había dado, guardada en el bolsillo interno, pegada al pecho. Adrián revisó la cámara por última vez, asegurándose de que el obturador sonara lo menos posible. «Si pasa algo raro», añadió Luisa, «no sean héroes, se salen, punto». Caminaron en silencio hasta la esquina. La mansión se recortaba más oscura que el cielo, con las ramas de los árboles curvándose sobre la barda. El portón seguía encadenado. La calle estaba vacía, salvo por un perro flaco que olió la basura de un bote y luego se alejó, como si supiera que esa banqueta no era un buen lugar para quedarse. Elena y Adrián se acercaron al tramo de la barda que Ignacio les había señalado días antes, una sección donde las piedras estaban más gastadas, las uniones de cemento agrietadas. Con cuidado de no hacer demasiado ruido, Adrián apoyó el pie en una grieta, se impulsó y trepó. Desde arriba, extendió la mano para ayudar a Elena. Del otro lado, cayeron sobre grava húmeda.
El jardín era una sombra densa donde solo se distinguían formas cuando las linternas, apuntando al suelo, dejaban escapar un hilo de luz. Las ramas bajas rozaban sus chamarras, soltando gotas frías. La fuente seca estaba en medio, como un pequeño cráter. El ángel sin cabeza se alzaba encima, convirtiéndose en una silueta fantasmagórica en medio de la neblina. Bajaron dentro del cuenco de piedra, hundiendo los pies en hojas y basura acumuladas. Elena se arrodilló, apartó hojas, ramas, tierra. Sus dedos enguantados chocaron con algo duro y plano. Metal. Ahí estaba la tapa. El candado antiguo colgaba de una argolla. La llave de Marta entró ajustada, como si también hubiera envejecido, pero giró con un chasquido breve. Elena y Adrián levantaron la tapa entre los dos, cuidando que no golpeara la piedra. Un aire denso, frío y húmedo los golpeó desde abajo, cargado de olor a moho y algo más tenue, metálico, difícil de nombrar, pero inconfundible para cualquier persona que haya pisado un hospital viejo o un matadero. Elena encendió la linterna y la apuntó hacia el interior. La escalera de caracol descendía pegada a la pared, de cemento desnudo, cubierta con una película de humedad y musgo. «Última oportunidad para fingir que no encontramos nada», susurró Adrián medio en serio. «Ya nos encontraron ellos primero», respondió Elena, recordando la foto que les habían enviado. «Ahora nos toca». Bajaron. Cada escalón resonaba con un eco apagado. El sonido de la calle desapareció tras ellos. Solo quedaba el goteo esporádico de agua y su respiración detrás de las mascarillas. Al final de la escalera, un pasillo corto desembocaba en una puerta metálica entreabierta. Elena apagó la linterna un segundo. Todo quedó negro. Escuchó. Nada. Ni pasos, ni voces. La volvió a encender y empujó la puerta con suavidad. El haz de luz cortó el cuarto. Lo primero que vio fue la mesa metálica arrinconada, cubierta con una lona sucia. Luego, las paredes. Argollas clavadas a intervalos regulares, algunas con cadenas colgando, otras vacías, dejando solo el círculo más claro donde antes hubo metal. En el piso, manchas oscuras que, aunque alguien había intentado limpiar, seguían ahí, como sombras pegadas al cemento. Adrián empezó a tomar fotos, moviendo la cámara despacio, respirando hondo entre disparo y disparo. En una esquina, dos sillas de plástico relativamente nuevas llamaban la atención por lo fuera de lugar que se veían. Sobre una había una caja de cartón con el logo de la empresa de seguridad. Al lado, un folder transparente con papeles. Elena se acercó. Abrió la caja. Había guantes nuevos, cinta adhesiva, bridas de plástico, un par de linternas sin usar. Nada ilegal por sí mismo, pero inquietante en ese contexto. Metió la mano más hondo y encontró un sobre manila con membrete oficial. Lo abrió. Contratos. La misma empresa de seguridad que custodiaba la casa prestaba servicios de resguardo en edificios gubernamentales. Los documentos llevaban fechas recientes, firmas legibles, sellos. Tomó fotos de cada hoja con el celular, cuidando de no mover los papeles más de lo necesario. «Ven», susurró Adrián desde el otro lado del cuarto. Había encontrado un archivero metálico bajo una pared con manchas más marcadas. Uno de los cajones estaba medio abierto. Entre ambos lo terminaron de jalar. Dentro, folders etiquetados a mano. Reunión 11, reunión 12, reunión 13, hasta reunión 20. Elena tomó uno al azar. Reunión 17, agosto 1999. Lo abrió. Hojas amarillentas, mecanografiadas, algunas con iniciales, otras con nombres completos borroneados con pluma. En un margen, anotaciones. Llegó a las 22:15, se mostró hostil, firmó compromiso, no hay más riesgo. En otra hoja, menos formal, alguien había escrito: «Se nos pasó la mano».
En medio del folder había una fotografía en blanco y negro, tamaño credencial, pegada con una grapa oxidada. Un hombre de poco más de 30 años, cabello negro, bigote, mirada directa a la cámara, expresión seria. Debajo de la foto, en letra rápida, Adalberto O. Beto. Elena sintió que la piel se le helaba bajo la ropa. No era solo un nombre, era un rostro, tomado en algún momento neutro de su vida, ahora archivado como si fuera parte de un inventario de mercancías. «Es él», susurró, más para sí que para Adrián. «Tiene que ser él». Metió la foto en una mica transparente, la guardó en la carpeta que traía en la mochila y tomó más fotos del documento donde estaba. El tiempo parecía haberse detenido, pero el reloj no. Un golpe arriba los hizo brincar. Fue seco, como el portazo de alguien que entra con prisa. Luego, pasos. Elena apagó la linterna de inmediato. Adrián la siguió. El cuarto se llenó de una oscuridad más espesa que la del exterior. Se quedaron quietos. Los pasos se escuchaban lejanos, sobre sus cabezas. Un hombre habló, pero no alcanzaron a distinguir las palabras. Luego otro ruido, algo arrastrándose. Elena sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. Se acercó a tientas a la puerta y asomó la cabeza al pasillo. Nada. El sonido parecía venir de otro sector de la planta baja, quizá de algún cuarto que daba al frente. «Tenemos que salir ya», murmuró Adrián, tan cerca que Elena sintió su aliento. Encendieron las linternas al mínimo y se movieron rápido hacia la escalera. Subir fue peor que bajar. Cada peldaño sonaba más fuerte. Los músculos de las piernas se tensaban con el esfuerzo. Más de una vez, Elena sintió que resbalaba en la humedad, pero logró agarrarse al pasamanos. Al asomar la cabeza por la fuente, el aire de la madrugada les pegó como una bofetada. La tapa seguía abierta. En la casa, una luz amarilla iluminaba una ventana baja. Se proyectaba la sombra de alguien pasando frente al vidrio. No había tiempo para cerrar la tapa con cuidado ni dejar todo como estaba. Salieron del cuenco, se agacharon y avanzaron pegados a la barda, entre arbustos. Las ramas les arañaban la cara y las manos. Desde la casa llegó un sonido metálico, como si hubieran soltado una herramienta. En el tramo de la barda floja, Adrián subió primero, tendiendo la mano. Elena se impulsó. Al caer del otro lado se raspó la rodilla contra la grava, pero no hizo un sonido mayor al que hacía el motor de un tráiler que pasaba por la avenida. Corrieron las 2 cuadras hasta el coche. Luisa ya tenía el motor encendido. «¿Qué encontraron?», preguntó, arrancando antes de que terminaran de cerrar la puerta. «Después», dijo Elena respirando agitada. «Primero salgamos de aquí». Solo cuando la luz del Lerma quedó lejos en el retrovisor se atrevieron a hablar. Elena sacó la mica con la foto. La luz tenue del coche iluminó el rostro de Beto. «No sé cómo lo vamos a publicar», dijo, con la voz todavía temblorosa. «Pero esto tiene que verse». Luisa miró el rostro de la foto un segundo, luego volvió la vista a la carretera. «Ese hombre nunca pensó que iba a salir de la casa Valdivia así», dijo. Pero salió. Esa misma mañana, cuando el sol apenas clareaba, Elena envió la imagen a Ignacio con un mensaje simple. «¿Es él?». La respuesta no tardó. Primero fue un silencio largo en línea, luego un audio corto, apenas controlado. «Es Beto», dijo Ignacio. «Lo reconocería aunque saliera borroso. Esa es la foto de su licencia. No sé cómo la consiguieron, no sé qué hacían con ella, pero es él. Gracias por sacarlo de ahí, aunque sea así». Elena se quedó escuchando ese audio varias veces. Se dio cuenta de que hasta ese momento había visto a Beto como un nombre en una historia. Ahora era un rostro pegado al papel, una voz rebotando en la grabación de Ignacio, una presencia más difícil de convertir en simple caso, y supo que la siguiente parte ya no iba a ser de entrar a la casa, iba a ser de sacarla al mundo.
Con la foto de Beto en la mano y el olor del sótano todavía metido en la ropa, Elena entendió que ya no podía seguir pensando en la casa Valdivia como una historia que tal vez se publicaría si salía bien. Ahora había rostros, fechas, contratos recientes. Había, sobre todo, gente viva esperando saber si lo que sospechaban desde hacía años por fin sería dicho en voz alta. Los días siguientes fueron una mezcla de adrenalina y cuidado extremo. La organización de Luisa aceptó respaldar el reportaje. Un medio grande de la Ciudad de México se sumó para publicarlo de forma conjunta. Abogados revisaron cada párrafo, cada nombre, cada documento. Decidieron no poner el apellido completo de Beto, pero sí su foto y su historia. Cambiaron el nombre real de Marta, pero mantuvieron su voz casi intacta. Cruzaron contratos, registros de la inmobiliaria, datos de la empresa de seguridad. La idea era clara: no presentar la casa como lugar embrujado, sino como lo que era o había sido: un centro clandestino de detención y castigo al servicio del poder. La noche antes de la publicación, Elena casi no durmió. Su madre la encontró a las 3 de la mañana en la mesa, leyendo una y otra vez el texto final. «Si lo van a sacar en tantos lados», dijo la señora, con una mezcla de orgullo y miedo, «ya no va a ser solo tuyo. Ya no vas a poder controlarlo». «De eso se trata», respondió Elena, «de que no se quede solo en mi computadora». A las 6 de la mañana del lunes, el reportaje estuvo en línea. El título principal atravesaba la pantalla: «La casa vieja de Lerma, el sótano del poder donde se borró a los incómodos». En las primeras horas, el tráfico en la página se disparó. Los comentarios llegaron en oleadas. Unos felicitaban, otros insultaban, muchos dudaban, otros aportaban datos. Gente de Lerma, Metepec, Toluca, incluso de municipios más lejanos, contaba cómo de niños escuchaban a los adultos susurrar: «No pases por esa calle de noche, ahí vive el licenciado, esa casa se traga gente». Las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla, hilos de gente contando sus versiones, comparaciones con otros casos en el país. Algunos políticos locales trataron de descalificar. No se puede juzgar a una persona por rumores. No debemos revivir el pasado con fines electorales. Pero la conversación ya no les pertenecía. Lo que más le importó a Elena fueron los mensajes directos que empezaron a llegarle. «Mi hermano desapareció en 1998. Era chofer. En la lista de la reunión 14 aparece su apodo. Mi papá fue policía municipal. Me contó que una vez lo obligaron a patrullar alrededor de esa casa y le dijeron que, si escuchaba algo raro, subiera el volumen de la radio. Yo trabajé poco tiempo en la cocina, tenía 18 años, no pude seguir. Me fui. Pensé que nadie iba a creerme nunca». Cada nuevo mensaje confirmaba que la casa Valdivia había sido por años un secreto a voces que nadie quería articular. El gobierno estatal tardó casi un día en reaccionar. Primero salió un comunicado genérico anunciando que se tomarían muy en serio las denuncias periodísticas y que se ordenaría una revisión exhaustiva del inmueble mencionado. Al tercer día, patrullas rodearon la casa. Peritos con overoles blancos entraron cargando maletines. Salieron con cajas que nadie explicó. La fiscalía dio una conferencia breve. «Hasta el momento no se han encontrado restos humanos», dijo el vocero. «Sí se han hallado elementos que apuntan a que el lugar pudo ser utilizado para actividades ilícitas en décadas pasadas, pero aún es prematuro sacar conclusiones». Elena escuchó eso desde su cubículo, con la espalda tensa. Era la frase típica: reconocer lo mínimo, sin decir nunca tortura, desaparición, crimen de Estado. Pero a la vez era la primera vez que un funcionario ponía en la misma frase la casa y actividades ilícitas.
No era suficiente, pero era algo. Un diputado joven aprovechó la marea y presentó una iniciativa para expropiar la propiedad y convertirla en centro de memoria. Muchos se rieron, otros dijeron que era un show, pero la propuesta generó un titular más. Proponen convertir Casa de la Muerte en sitio de memoria. Mientras tanto, la vida de Elena se llenó de detalles nuevos. Revisaba el espejo retrovisor más seguido, cambiaba de camino para volver a casa, guardaba copias de todo en varios lugares. Las llamadas anónimas siguieron, mezclando advertencias con intentos torpes de intimidación. Una noche, al salir de la redacción, encontró un papel doblado bajo el limpiaparabrisas de su coche. No tenía texto, solo una foto impresa en mala calidad de la fachada de su edificio, tomada desde la esquina. Lo mostró a Luisa y al editor. «Es un clásico», dijo Luisa. «Sabemos dónde vives. No es tiempo de hacerse la valiente. Vamos a documentar todo, levantar un acta, informar a la Comisión de Derechos Humanos. Entre más público sea el asunto, más caro les sale hacerte algo». El editor, que no solía mostrar mucho miedo, estaba pálido. «Si necesitas parar, paramos», dijo. «Ya salió lo principal. No me interesa que seas mártir de ningún reportaje». Elena escuchó. Respiró hondo y se dio cuenta de que había una línea que no podía cruzar, la de poner a su madre en peligro directo, pero también supo que ya no podía fingir que nada había pasado. «No voy a dejarlo», respondió, «pero voy a elegir mejor las batallas. Lo que venga después tiene que ser colectivo, no solo mío». Pasaron meses. El caso, como todos en México, fue absorbido poco a poco por nuevas noticias. Elecciones, escándalos, tragedias frescas. Pero la Casa Valdivia ya no volvió a ser solo una barda vieja en Lerma. Aparecía cada cierto tiempo en notas de seguimiento, en informes de organizaciones, en discursos de familiares de desaparecidos. Un año después de la publicación, el gobierno anunció la expropiación oficial del inmueble y la creación del Centro de Memoria y Derechos Humanos, Casa Lerma. El nombre no mencionaba a Valdivia, ni a Beto, ni a Marta, ni a Leti. Pero la casa dejaba de estar, al menos en el papel, en manos de la misma red que la había usado. Elena fue a la ceremonia de anuncio mezclada entre la gente, sin acreditación, sin querer llamar la atención. El gobernador leyó un discurso solemne sobre no repetición, aprendizaje del pasado, compromiso con las víctimas. Detrás de él, la mansión seguía igual de fría, con las ventanas vacías y los árboles sobrepasando la barda. La remodelación fue lenta y parcial. Cuando por fin abrieron las primeras salas del centro de memoria, Elena volvió, esta vez invitada por Luisa como parte de un grupo de organizaciones. El interior había cambiado. La sala principal tenía paredes blancas con paneles que resumían casos emblemáticos de desapariciones en el Estado de México. En una sección, un recuadro hablaba de la Casa de Lerma, sin poner apellido, como si el lugar hubiera existido solo por sí mismo. Había una línea de tiempo, citas de testimonios, recortes de periódicos pegados detrás de vidrio. En un panel, Elena reconoció, adaptada, la frase de Marta: «Pesa saber que una limpiaba pisos donde otros limpiaban sangre». Debajo, el crédito: «Ex trabajadora de limpieza», y la mención: «Testimonio recogido en 2026». Se quedó un momento frente a esa frase. La sintió más pesada que cualquier cifra que hubiera visto en informes oficiales. En otra pared, una fotografía ampliada mostraba el portón de la casa con la cadena ya retirada. A un lado, en una vitrina, estaba la copia del contrato de la empresa de seguridad, un ejemplar de uno de los expedientes de reunión con nombres tachados y una placa explicativa que decía:
Estos documentos forman parte de la evidencia recabada por periodistas y organizaciones que permitió abrir una investigación sobre el uso de esta casa durante los años 90. No mencionaban su nombre ni el del periódico, solo periodistas. Y de pronto, a Elena eso le pareció justo. Al bajar hacia la zona donde había estado la entrada al sótano por dentro, encontraron una reja metálica y un letrero de advertencia. Área no accesible al público por seguridad estructural. Contiene instalaciones originales preservadas para investigaciones futuras. El aire que subía desde abajo seguía frío, distinto. Ignacio estaba ahí, apoyado en la baranda, mirando hacia la oscuridad. «Nunca entré», dijo sin voltear. «Ni cuando lo tenían todo controlado, ni ahora que se supone que es de memoria. Me da la impresión de que, si bajo, voy a escuchar la voz de Beto, y no sé si estoy listo para eso». Elena se colocó a su lado. «No tienes que bajar», respondió. «Él ya subió. Está en esa pared, con nombre y todo. Y en cada vez que alguien menciona su historia cuando pasa por aquí». Ignacio se pasó la mano por la cara, como quien limpia algo invisible. «Antes», dijo, «cuando pensaba en justicia, me imaginaba al licenciado en la cárcel o frente a un juez. Lo sigo deseando, pero sé que quizá no lo veré. Lo que ustedes hicieron es otra cosa. No pagó él, pero se le cayó un pedazo de la muralla de silencio que lo cuidaba. Y eso también duele, aunque no lo acepten». Elena asintió. Sacó de su mochila un sobre manila. Dentro había copias impresas de todo lo que habían guardado. Las fotos del sótano, la lista de la reunión 17, el croquis de la fuente, fragmentos de testimonios que no cabían en los paneles. Buscó con la mirada una grieta en la pared cercana a la reja. Encontró una, fina, en la unión entre ladrillo y cemento. Con cuidado, metió el sobre hasta donde pudo. Lo empujó con los dedos hasta que desapareció dentro del muro. «Marta me pidió que no dejara que esto se quedara solo en una nube», explicó. «Por si un día alguien decide volver a pintar todo o a cerrar el centro, que quede algo atrapado aquí adentro como contrapeso». Ignacio la miró con una mezcla de incredulidad y respeto. «Nunca pensé que un papel pudiera servir de ofrenda», dijo. «Pero está bien, que se quede ahí, junto a todo lo demás». En la salida, Marta los esperaba, envuelta en un rebozo grueso. No había cruzado el umbral. «Lo estuve pensando», dijo cuando Elena se acercó. «No sé si quiero ver por dentro el lugar donde me decían que dejara todo limpio. Desde aquí me basta. Antes, cuando veía esta casa, sentía que era una mentira perfecta, bonita por fuera, sucia por dentro, y nadie lo sabía. Ahora la veo, y aunque le pinten, aunque pongan letreros bonitos, ya no pueden fingir que está limpia. Eso me alcanza». Se quedaron los tres mirando la fachada. La nueva placa del gobierno brillaba recién pulida junto a la vieja, oxidada, donde aún se alcanzaba a leer «Casa Valdivia». El contraste entre ambas decía más que cualquier discurso. Elena se dio cuenta de algo que no había visto al principio. En la placa nueva, además de las palabras de siempre, había una línea final que no estaba en la versión inicial del proyecto. Decía: «Este espacio existe gracias al testimonio de quienes se negaron a guardar silencio». No había nombres propios, no los necesitaba. Al caer la tarde, Elena tomó el autobús de regreso a la Ciudad de México. Se sentó junto a la ventana, como aquella primera vez en que la casa apareció fugazmente entre tráilers. Ahora la veía alejarse, sabiendo lo que había debajo del jardín, loa nombres que colgaban de sus paredes y los silencios que todavía quedaban por romper. Mientras el camión avanzaba, abrió el bloc de notas del celular y escribió una frase que no sabía bien a qué historia futura pertenecería. «Hay casas que se comen a la gente y casas que se tragan el silencio».
La Casa Valdivia hizo ambas cosas. Lo único que podemos hacer ahora es obligarla a escupir. Guardó el archivo. Miró por última vez hacia atrás. La mansión era ya una mancha lejana entre luces y neblina. Tal vez, pensó, algún día otra reportera pasaría por ahí sin saber que ese lugar fue alguna vez un agujero negro. Tal vez solo vería un museo pequeño a la orilla de la carretera y un letrero oficial un poco descascarado. Pero si alguna vez, en una noche fría, alguien volvía a escuchar un eco de gritos desde el fondo del sótano, ya no podría decir que nadie los había oído, porque ahora estaban en las páginas, en las paredes, en las bocas de quienes contaban la historia, y, mientras siguieran ahí, la casa, por más vieja y poderosa que hubiera sido, ya no podría volver a ser el lugar donde bastaba con cerrar una puerta para desaparecer a alguien del mundo.